Venezuela es trampolín de Hezbollah hacia Estados Unidos. Esto está ya confirmado. Alrededor de 173 individuos han sido interceptados en la frontera de Canadá con Estados Unidos. Vamos a estar abordando el tema de diferentes aspectos. Por otra parte, ha aumentado dramáticamente el tráfico de cubanos llegando por México. Son decenas de miles. ¿Lo escuchó usted bien? Decenas de miles de cubanos están entrando a Estados Unidos desde México por la frontera. Por otra parte, en la noche de hoy el presidente va a exponer su plan en contra de ISIS. Vamos a estar analizando este tema desde diferentes aspectos y sobre todo cómo puede afectar esto la campaña la campaña política. Por otra parte, una noticia que hemos estado trabajando: han acusado a David Rivera de desviar fondos de campaña. Ana Aliegro, próximamente va a ser liberada. Ese es el análisis también de Prohibido Callarse en el día de hoy. Buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Hoy tenemos una mesa llena de trabajo y vamos a estar compartiendo estos análisis con ustedes en solamente unos segundos. Pero la noticia se dio a conocer en el día de hoy, aunque se viene trabajando desde hace mucho tiempo y ha habido cualquier cantidad de análisis al respecto. Ciudadanos de Irán y de otros países del Oriente Medio, algunos de ellos vinculados con organizaciones terroristas como Hezbollah, han tratado de ingresar a Canadá portando documentos de Venezuela. Hasta el momento, el estudio elaborado por el Centro para una Sociedad Libre y Segura advierte que al menos 173 individuos del Oriente Medio han sido detectados portando documentos de identidad venezolanos. ¿Qué es lo que está pasando? Precisamente para hacer este análisis tenemos vía telefónica al doctor Joseph Humiré. Doctor, nos acompaña precisamente desde Washington. Es parte del grupo que ha hecho esta investigación exhaustiva, y tenemos también con nosotros a Ricardo Guanipa, que fue uno de los primeros periodistas que hizo esta denuncia y va a ampliar la denuncia que hizo ya con pormenores mucho más puntuales en el día de hoy en este programa. Pasamos con el doctor Humiré. Doctor, gracias por acompañarnos, un placer tenerlo con nosotros. Cuéntenos cómo ustedes llegaron a esta información y una cosa que he estado leyendo todas estas cosas. ¿Qué pasó con estos individuos que fueron detectados en la frontera? ¿Fueron detenidos? ¿Fueron expulsados? ¿Qué ha pasado? Bueno, claro, ese es el problema, no se sabe exactamente qué pasó con todos los individuos. Algunos de ellos fueron detenidos. Hay un caso de un señor que le arrestaron hace unos años atrás en Canadá por tratar de hacer un contrabando con algo de llantas o algo mecánico. Está preso. Hay algunos que están presos, pero la mayoría creo que están libres y no están 100% detectados. Ahora, algunas aclaraciones. Uno no es necesariamente la frontera que estamos hablando en Canadá, porque estas personas llegan con visas, con pasaportes y otros documentos, y llegan por aire a los aeropuertos en Toronto, en Montreal y otras partes de Norteamérica. Y otra cosa es que este estudio, esta investigación que se llevó casi 2 años, se llevó a cabo en realidad cuando las autoridades canadienses mismos nos explicaron, o por lo menos nos comentaron, que estaban teniendo problemas con varios iraníes que estaban llegando a su país, trataron de buscar un tipo de refugiado, un proceso de asilo, y presentaban documentos fraudulentes. Y cuando nos presentaron ese dato, nos dimos cuenta que antes de llegar aquí a Canadá, o los que estaban proveniendo de Medio Oriente, principalmente Irán, antes de llegar a Canadá a pedir asilo, estaban entrando a Venezuela. Y es en Venezuela donde les cambiaron, en algunos casos, la identidad, o en otros casos simplemente le dieron un pasaporte, un aviso o algo para que entre más fácil hacia ese país. Es bien interesante esta información. Regresamos con usted en su segundo. Permíteme pasarle ahora a Ricardo Guanipa, como estaba diciendo, doctor, y estoy seguro que usted escuchó. Ricardo Guanipa fue uno de los primeros periodistas venezolanos que alertó esto, habló de cómo el gobierno cubano había tomado control precisamente de estos servicios de extranjería para poder emitir documentos, y le puso nombre y apellido al caso. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Estoy seguro que no te extraña esto, abundan los detalles de lo que tú sabes. Seguro. Gracias por la invitación y fíjate una de las cosas, esto comienza cuando Tarek El Aissami es ministro de Interior de Justicia. Exacto. Y que es el hombre que tiene tenía en su despacho la autorización para entregarle pasaportes a extranjeros y evidentemente a venezolanos.
En ese momento, Tarek El Aissami, que se había declarado ya antinorteamericano... Pero nada más que para beneficio de nuestros televidentes está en cámara en estos momentos. Continúa. Ok, y con fuertes relaciones con grupos extremistas islámicos, Tarek El Aissami comienza a entregarle documentación. De hecho, en el 2011 son arrestados unos árabes en Colombia vinculados al terrorismo. Yo fui uno de los primeros de dar esta información. Yo hice un contacto incluso con el FBI en Washington a través de Nelson Barbosa, un ex agente que ya está retirado, y tuve una conversación de cortesía con un alto jefe del FBI. Ellos estaban muy preocupados, intercambiamos información desde el 2011. Desde ese momento ya el FBI tenía conocimiento de que el gobierno de Hugo Chávez estaba entregando pasaportes a terroristas. Y el gobierno cubano era quien controlaba todos esos servicios de extranjería. Tengo que decir que Tarek no es el único integrante de su familia que mantiene estrechas vinculaciones con las organizaciones terroristas del Medio Oriente. Su vinculación viene también a través de su padre, que se llama Saidán El Amin, también conocido como Carlos Saidán. Es un ardiente promotor de la yihad islámica y persona cercana a Isad Ibrahim al-Duri, un ex colaborador militar de Saddam Hussein, que encabeza la insurgencia en Irak y es uno de los hombres fuertes precisamente de la insurgencia islámica. Fíjate tú, para que tú tengas una idea, en el estado Zulia, en la zona de La Guajira, que es una etnia india, que el cubano le dice guajiro es el campesino, en Venezuela es una etnia indígena, se ha sustituido precisamente el cristianismo, que era la religión predominante en La Guajira, y se está creando ahora la religión musulmana. Permíteme pasar precisamente al doctor. Doctor, quisiera que reaccionara a la información que estamos ofreciendo y si de alguna manera ustedes han podido contactar los servicios de inteligencia cubanos atrás de todas estas cosas, porque hay cualquier cantidad de pruebas que los servicios de extranjería en Venezuela lo está manejando la inteligencia cubana y que estos pasaportes se emiten con la complicidad de los venezolanos, pero con el protagonismo de los servicios de inteligencia cubanos. ¿Es así o no? Muy importante, porque no simplemente hacen la parte de inteligencia, pero también hacen la parte técnica. O el sistema que se cambió, el sistema actual de Venezuela de inmigración que se llama SAIME, antes se llamaba ONIDEX. En el momento que cambió de ONIDEX a SAIME, toda esa transformación que fue prácticamente una transformación técnica para adaptar unos nuevos sistemas y protocolos fue en manos de cubanos. El general Ramiro Valdés estaba en cargo de ese proyecto y encabezó a algunas personas de la Universidad de Ciencias Aplicadas en Cuba para hacer la parte de investigación. Hoy en día, cada venezolano que quiere recibir beneficios del gobierno tiene que tener una cédula de identidad. Esa cédula de identidad está registrada por este sistema y ese sistema está en manos de los cubanos. Eso sí es completamente cierto, pero quiero agregar el punto también que el Aissami es un señor súper importante, está enfocado en el informe, hemos hablado un poco sobre él, pero yo creo que hay que también dar el dato que hay una mafia del Medio Oriente completo en el gobierno venezolano, no solo el Aissami, también hay diplomáticos como Ghazi Nasraddin, que tiene era ministro consejero en Siria, hay personas como Refri Chani Jiménez, que estaba en cargo de CABIN, de la industria militar de Venezuela, otras personas que están en cargos políticos. Hay realmente hay una gran parte islámica dentro del gobierno de Venezuela que están gobernando. Y eso es interesantísimo. Doctor, ¿hasta dónde los servicios de inteligencia norteamericanos les preocupa esto? No solamente los servicios de inteligencia norteamericanos, la Mossad le preocupa esto, y ¿hasta dónde le están prestando atención? Bueno, yo creo que sí está prestando atención, yo creo que tiene mucha preocupación sobre esto, especialmente con la noticia que se está viendo hoy en día en el Medio Oriente, de tanta estabilidad en Siria, los países que estamos hablando, ¿no? Siria, Irak, Líbano, hay tanto crisis en esta parte del mundo que siempre están mirando quién está llegando, entrando de esta parte, pero yo creo que en cierta manera, aunque estamos, los servicios de inteligencia y algunas autoridades están fijando esta amenaza, estratégicamente la política estadounidense no lo está mirando, y cualquier inteligencia, si no tiene algún tipo de apoyo estratégico, puede ser en vano esa información. Claro. Y eso es lo que me preocupa, porque en el boxeo tú sabes lo que dicen, que es el golpe que no ves que te va a noquear, y creo que mucho cuando estamos mirando mucho en el Medio Oriente y todos los grupos islámicos que están haciendo sus actividades en esa parte del mundo, nos olvidamos que también ellos ya están en nuestro hemisferio. Exacto. Adelante, Ricardo. Mira, estoy totalmente de acuerdo con el doctor, pero lo que es más grave aún, aquí hay una gran complicidad de los cuerpos de seguridad a nivel internacional, que es la triple frontera. Yo he visto con asombro cómo no se le ha dado, como autoridades norteamericanas, autoridades de muchos países suramericanos, no le hayan dado importancia al engendro que es la triple frontera. Ahí hay narcotráfico, financiamientos a grupos como Al-Qaeda. No estoy tan de acuerdo contigo que no se le está dando
importancia. Yo creo que hay Roberto, servicios de inteligencia específicamente, yo que tengo entendido que los israelíes están tremendamente preocupados y hay una presencia. pero no hacen nada, no hacen nada. Mira, convergen todos los cuerpos de seguridad igual que Andorra. En Andorra están todos, mira, están todos los cuerpos de seguridad en el mundo, están en Andorra. ¿Qué es Andorra? Un centro de lavado de dinero, financiamiento de grupos terroristas, un paraíso fiscal. La triple frontera es exactamente igual a Andorra. Ahora, ¿cuándo tú has visto un programa especial dedicado a la gravedad de la triple frontera? Yo creo que la culpa también somos de nosotros los periodistas. Que no reportamos eso de la manera tan yo he hecho trabajo de investigación en periódicos sobre la triple frontera, pero una rama no hace un Doctor, árbol. ¿qué consecuencias va a tener esto? Porque una de las cosas que uno puede llegar a concluir después que escucha esta información que ustedes, este informe que ustedes acaban de dar, que está sacudiendo la mata por primera vez, es que después de esto el gobierno de Estados Unidos tiene que reaccionar y que la única manera de reaccionar es declarar a Venezuela un estado terrorista. Bueno, estoy completamente de acuerdo. Venezuela es un estado que apoya el terrorismo, no simplemente terrorismo islámico, también terrorista indígena de la región, como la FARC, que es un grupo también narcoterrorista. Yo creo que hay que poner a Venezuela en la lista de grupos de estados que apoyan al terrorismo que está manejado por el Departamento de Estado, porque eso abre algunas puertas para que la inteligencia y las policías hacen mejor trabajo en la vinculación. Y comparto también, y la triple frontera es un área que siempre se ha vinculado, pero hay otras triples fronteras que se están abriendo. El norte de Chile, oeste de Bolivia está muy despreciado y es un lugar de amenaza donde proviene mucha actividad ilícita. También el área de Colón, de Panamá, de Isla Margarita, de Venezuela. O sea, América Latina está lleno de áreas vacíos donde el Estado no tiene el control y otros bandos criminales sí lo tienen, y ahí es donde los islamistas prohíben de esa situación. Doctor, quiero agradecerle mucho. Precisamente estamos hablando con Joseph Umiré, es secretario ejecutivo de Secure Free Society, podríamos traducirlo a Centro para una Sociedad Libre y Segura, y es el instituto que acaba de dar a conocer esta información que está sacudiendo, nada, la prensa libre en todo el hemisferio, y es que desde Venezuela se están emitiendo células de identidad falsa para que personas vinculadas a Hezbollah y a otros grupos terroristas puedan entrar en Estados Unidos. De hecho, el centro acaba de dar a conocer que 178 personas han sido detectadas en la frontera de Estados Unidos con estos pasaportes. En este proyecto está colaborando la inteligencia cubana. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias políticas? Es algo que sin lugar a dudas vamos a analizar. Doctor, muchísimas gracias. Un trabajo espectacularmente efectivo. Gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Ricardo. Mira, sin intenciones de ser un profeta del desastre, pero yo creo que en un futuro no muy distante vamos a ver extremistas islámicos, hispanos, que pudieran hacer actos terrorismo, porque mira, para los cuerpos de seguridad norteamericanos detectar a un árabe o X o una persona que venga del Medio Oriente es mucho más fácil por el apellido. Claro. Pero cuando ingresa un González, un Guanipa, un Gutiérrez, que ya tiene 15 años lavándole el cerebro en Venezuela como extremistas islámicos en contra de los Estados Unidos, yo creo que no estaremos muy lejos cuando actúen hispanos en actos terroristas. Ojalá que se logre evitar, ¿no? Y personas como tú y precisamente como el centro son los que están ayudando a alertar a la comunidad internacional de que hay que prestarle mucho más atención a esto. Ricardo, muchas gracias. Gracias a ti, Robert. Mientras esto sucede, ¿ustedes saben cuántos cubanos están entrando de forma ilegal por la frontera de México hacia Estados Unidos? La cifra se la vamos a dar en solamente unos segundos, porque es una cifra que realmente cambia toda la evaluación que uno pueda tener acerca de lo que es una inmigración masiva. Pensamos, ¿cuántos pueden ser? 20, 30 mil. En solamente unos segundos le vamos a dar el número aquí en Prohibido Callarse. Gracias, Ricardo. Gracias. Vamos. Ok, estamos de vuelta aquí en Prohibido Callarse. Tenemos a dos personas que para nosotros es realmente un placer dar la bienvenida, ¿no? Está con nosotros Willy Allen, nos ha acompañado en muchísimas ocasiones, abogado de inmigración, experto en el tema precisamente en este tema tan escabroso de cómo entran, cómo salen de forma a veces ilegal, muchísimas personas aquí en Estados Unidos. Y está también con nosotros Wilfredo Cancio, periodista, colega periodista, ha tenido una labor tremenda en el periodismo, en el Nuevo Herald, en el Diario Las Américas, Café Fuerte es el blog
blog que él ha publicado desde hace muchísimo tiempo con su esposa Ivette, donde es un sitio obligado para todos aquellos que nos queremos informar de la realidad cubana. Los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Les decía anteriormente que yo estoy seguro que muchos de ustedes no se pueden ni siquiera imaginar cuántos cubanos entran de forma ilegal de México hacia aquí, hacia los Estados Unidos por la frontera. No se lo pueden imaginar. Cuando a mí me dieron la cifra, yo realmente me asombré, ¿no? Y con este dato es que vamos a empezar este segmento, porque es importante que ustedes se den cuenta de la magnitud de lo que está sucediendo. ¿Cuántas personas están entrando, Wilfredo? Bueno, hasta julio, hasta el 21 de julio, solamente por la frontera mexicana han entrado unos 14.000. Este año. Más de 14.000 en el año fiscal. En el año fiscal. Va a ser el récord de entradas por la frontera. Pero esto no es solamente eso, porque ha habido un crecimiento disparado de los que han entrado por otros puntos fronterizos, es decir, ya no solo es el borde de sur, que se llamaba antes, que era el más poroso, sino que hay una afluencia totalmente desproporcionada por otros puntos del norte, sobre todo por el Niagara Falls, es uno de los puntos que más han entrado, y otros puntos migratorios de Nueva York y de la zona de Detroit. Así que esa cifra ya son 20.000, lo que quiere decir que están entrando silenciosamente la misma cantidad del acuerdo migratorio establecido en 1994 y 1995, con el agravante de que esto implica gastos para el gobierno federal totalmente desproporcionados y no planeados. Pero además es casi la misma cantidad de personas. Fueron un poquitico más de los que vieron el éxodo de los balseros en el 94. Vinieron 35.000. 35.000. O sea, si en un año están viniendo 20 y aquello fuera catástrofe, o sea, tomó titulares de primera plana en el mundo entero, los cubanos se lanzan a la mar, y es verdad que se lanzaron a la mar, y tenemos que lidiar con este tema. Esto es una cuestión de seguridad nacional. En Estados Unidos eran 35. Están entrando 20.000 silenciosamente, y no, esto no ocupa la primera, o sea, ni siquiera una línea de un periódico norteamericano. Y esto es tremendo negocio. Esto es un negocio de cientos de millones de dólares. Es un negocio redondo. Las personas que están entrando por la frontera, principalmente en México, las personas que entran por la frontera de Canadá, muchos son cubanos que van de Europa, o cubanos que van con visa de turismo a Canadá y cruzan por la frontera. Pero México, la gran mayoría, si no toda la mayoría, no, yo diría casi el 90%, son personas que son traficados. Son traficados de Cuba a Honduras, de Cuba a Yucatán. ¿Quién está en ese negocio? Los cubanos y los mexicanos. El gobierno cubano. El gobierno cubano, yo creo que Wilfredo y yo, que hemos hablado de este tema por 4 o 5 años, nunca hemos encontrado, y lo hemos buscado, hemos encontrado evidencia que el gobierno cubano como gobierno está involucrado en el tráfico. Yo estoy seguro que tiene que estar. Bueno, yo estoy seguro que puede haber coroneles, puede haber oficiales en la frontera, porque de la vista gorda, pero la realidad es que el gasto promedio de salir de Cuba a Yucatán, de pagarle, o a Honduras, de pagarle un soborno a las autoridades mexicanas y llegar a la frontera, puede ser de 10.000 a 15.000, 12.000 dólares por persona. Es un negocio redondo, pero no solamente se le paga al traficante que te saca de Cuba, claro, pero en México tienes que pagar. Mira, en México, y se ha dado, las bandas de narcotráfico hay que pagarle un peaje. No solamente tienes que pagarle a las bandas de traficantes, tienes que pagarle a las autoridades de migración mexicanas. Si te detienen, y tú le pagas un soborno a los guardias, y he tenido clientes que han llamado de centros de migración de México, llaman a los familiares aquí, los familiares mandan 2.000, 3.000 dólares, y le dan a la persona un pase de 24 horas. Ese pase de 24 horas te lo dan en los centros de migración mexicana para que te vayas para la frontera. Entonces estás pagándole al oficial de migración, estás pagando al traficante que te sacó de Cuba, estás pagándole un peaje a los traficantes humanos de las pandillas mexicanas. En la investigación que ustedes han hecho, ¿esta gente cómo salen de Cuba? ¿Salen en vuelos a México? ¿Salen en barcos que lo vienen a recoger? Hay varias vías. Hay mucha gente que viene del Ecuador, pasando por Colombia, Panamá, y llegan ahí. Otra gente que logran llegar a México por visado, por barco también, por negocio. Otros llegan por barco, porque lo que está pasando, Roberto, es muy importante esto recordarlo. Estados Unidos logró controlar realmente el estrecho de la Florida con técnicas avanzadas, controles, incluso con cierto acuerdo con las autoridades cubanas, que lo que ha pasado con la política migratoria después de enero del 2013 ha sido un comodín para todos estos procesos de que la gente entra y después puede ir a Cuba. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Quiénes están yendo a Cuba en este momento en las embarcaciones más frágiles? La gente que no tiene dinero para pagar
montarse en un avión, ir a Ecuador o irse a México o irse a Honduras para después entrar por la frontera mexicana. O sea, que Es un que no barco puede pagar, rápido, o sea, que una nave rápida esta de México lo vaya a remolcar y lo te lleva para allá. Exactamente, Que pero- Están ahí las mujeres. no le están pagando a los traficantes. Los que más sufren son los que salen por su propia cuenta. Exactamente, que son la gente que no tiene recursos. O sea, los balseros, la condición de balsero, como en su sentido primigenio, como la conocíamos, ha quedado para la gente más desvalida de Cuba. La gente que no tiene El gobierno norteamericano no le salida. preocupa esto. Tú tienes Mira, que lidiar continuamente con yo- autoridades. Cuando uno ve la noticia que estábamos trabajando hace solamente unos minutos, 178 terroristas detectados en diferentes puntos de entrada con pasaportes emitidos por Venezuela y supuestamente el gobierno cubano, la inteligencia cubana está atrás de esto también. Cuando uno ve que alrededor de, o sea, en este año 20.000 personas van a entrar de forma, cubanos van a entrar de forma ilegal también por la diferentes puertos de frontera. entrada. No, por la frontera. Eso no incluye. ¿No incluye? No incluye el número de cubanos que se presentan en el aeropuerto de Miami y dicen, mira, yo de verdad no soy español, soy cubano. El número de cubanos que... No, esas cifras son 58.000 que- este año. 58.000 personas O sea, han entrado de forma ilegal. No, ilegal no. Te digo, por el aeropuerto de Miami han entrado este año 58.000 personas sumando visas de visita y Los 58.000 más inmigrantes. los 20.000 esto. Si tú le quitas esto, son en realidad, hay alrededor de 7.000 u 8.000 personas que han entrado por esta vía, con sus familiares, entregando el pasaporte y recibiendo parol, que es lo más contradictorio, que yo creo que Willy aborda este tema. Hay dos cosas que están ocurriendo, y Wilfredo y yo lo hemos hablado por más de 3 años, porque llevamos en este tema 3 años. Porque vamos a estar claros, Cuba recibe 20.000 visas de regalo de los Estados Unidos. Ajá. Aparte de esas 20.000 visas, el primer reporte de Wilfredo hace 3 años, creo que había otros 16.000 personas que se habían legalizado por el ajuste cubano, que también habían entrado a los Estados Unidos. Ese grupo era personas que habían entrado por la frontera ilegal, o personas que habían entrado por el aeropuerto y después se quedaron un año, o personas que se presentaron en el aeropuerto y pidieron que eran cubanos. Que cuando tú sumas el número de personas que se presentaron por la frontera con el número de personas que se presentan en el aeropuerto, más el número de personas que se quedan después de un año y un día, que entraron como españoles, italianos, franceses, lo que sea, y tú miras el número agregado, tú vas a ver que hay más de 50.000 cubanos que el año fiscal 2013-2014 se han legalizado por el ajuste cubano. Entonces, tú estás viendo que hay una migración secreta desde Cuba. Es una migración que en realidad al gobierno americano no le interesa darle mucha publicidad. ¿Por qué? Porque mira el escándalo que han tenido con los niños que se presentaron. Imagínate que ese escándalo sea de 10.000, 15.000 personas anuales que se presentan entrando ilegal a los Estados Unidos y dicen somos cubanos. Y cuando tú le sumas a eso el número de visas que regalan a Cuba, estás viendo que es una emigración que está de verdad cambiando una vez más la cara de la inmigración cubana, porque la gran mayoría de estas personas que están entrando de esta forma, o que han entrado como españoles, o que han entrado de visita, la mentalidad de ellos no es igual que las personas que vinieron en balsa o por el Mariel o en los vuelos de la libertad, los que quedan vivos. Y esto crea, yo creo, una discusión muy actual sobre el tema de la ley de ajuste cubano. Claro. Es decir, si la ley de ajuste cubano, en su sentido original, que después se le fueron incorporando provisiones y provisiones administrativas, ya hay gente que no nació en Cuba y puede ajustar por ajuste cubano, como los hijos de cubanos nacidos en otros países. Willy conoce mucho de esos casos porque tuvo hasta una persona nacida en Zambia que aplicó para... No, ese reloj, que fue un artículo fantástico del señor Cancio. Yo creo que esto introduce un elemento de discusión porque hay un tema económico seriamente aquí. Es decir, yo creo que si el Congreso realmente discutiera seriamente el costo de la gente que está ajustando mediante la ley de ajuste cubano y que después, como perseguidos políticos, regresan a Cuba en los vuelos de visita, realmente yo creo que por lo menos hay que replantearse eso. Y Cuba está atrapada también en una contradicción, porque Cuba dice que quiere que se le quite la llamada ley asesina, que es un lenguaje de Fidel Castro a raíz del caso Elián, pero se está beneficiando. Incluso la reforma migratoria fue planteada en 24 meses con toda intención para provocar justamente esta crisis de ida y vuelta. Los Estados Unidos, Para creo que- permitirla. Dale, Ahora, dale. mira, Wilfredo ha hablado de un tema que de verdad hay que empujar un poquitico más, y es el costo económico. Cuando tú entras por la frontera ilegal, te dan un parol. Con ese parol te dan ayuda médica y ayuda económica. En la opinión mía, lo que a mí yo no tengo problema ninguno con el ajuste cubano, creo que debe de continuar porque es un símbolo que es importante, pero para mí filosóficamente lo que me afecta negativo es la ayuda económica
que se le da a las personas que entran por la frontera, que lleguen ilegal, a las personas que se presentan en el aeropuerto y llegan y se presentan ilegal. Entonces estamos dándole una recompensa a todo aquel cubano que entre ilegal en los Estados Unidos. Porque le damos parol, le damos ayuda económica, le damos Medicare, le damos dinero. Claro. Y ese es dinero que estamos pagando nosotros tres. El tema cubano, y eso es lo que muchos de mis compatriotas no entienden, es un tema de política de Estado. Para los republicanos y para los demócratas ha sido manejado de la misma manera, mantener la calma en Cuba y mantener la paz social. Si la paz social implica vamos a esconder esta noticia que nos puede afectar, pues la esconden. No, porque el día que la inmigración se cierre en Cuba, de verdad viene una explosión social, como sucedió en el 94, como sucedió anteriormente. El pueblo cubano, la única esperanza que tiene es salir de los Estados Unidos. Y el gobierno cubano, a pesar de todo, como tú dices, que ha manejado este tema de una forma política y de que ellos son las víctimas de toda una política agresiva, migratoria, por parte de Estados Unidos, se ha estado beneficiando de este pacto total y completamente, yo creo, hereje por parte de Estados Unidos y por parte de Cuba durante muchísimos años, y nadie quiere meter la mano ahí, porque el día que la mano se meta ahí, y como ustedes acaban de señalar, esto se revise de pies a cabeza, mi querido amigo, aquí hay una crisis en Cuba, y el gobierno de los Estados Unidos lo que cree que esta crisis en Cuba puede desbordarse hacia Estados Unidos de una manera mucho más dramática, hacia México y hacia toda Centroamérica. Por eso, la palabra de orden para el gobierno de los Estados Unidos de hace muchos años es que Cuba esté tranquilita a cualquier costo. Ese es el negocio. Yo creo incluso que los acuerdos migratorios, la discusión de las reuniones migratorias rescatadas, que estuvieron un poco congeladas, a raíz del caso de Alan Gross, que Estados Unidos se negó a conversar, pero a Estados Unidos lo que le conviene, incluso hemos visto otros acuerdos en términos de medio ambiente, de correos y todo eso, una Cuba estable. Tranquilita. Y que además que haya una transición manejada por Raúl Castro, que después vengan los herederos y de que todo el mundo vaya más o menos. Y eso es lo que está promoviendo el gobierno de Estados Unidos desde hace muchísimos, pero muchísimos años. Te doy otro dato más. Hasta ahora se han otorgado más de 19,000 visas de visitantes a Estados Unidos. El 90% de ellas son de 5 años y se queda el 60%. Se queda. No, yo no creo que va a ser tan alto como el 60%. Pero hay un por ciento que se va a queda. quedar el 30%. Era el 60% lo que daba Cuba, Claro, que no regresaban. Pero lo importante de esto es que Estados Unidos está tratando de crear una normalidad, porque con la visa de 5 años la gente piensa 2 veces si se queda o no. Exactamente. A ver cómo le va y cómo puede resolver. Wilfredo, muchísimas gracias. Un tremendo trabajo investigativo. Recuerde, Café Fuerte, usted lo puede visitar y ahí enterarse de todo lo que es noticia de Cuba importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Willy. Gracias a usted. A ver, vamos a regresar con un tema. Todo esto tiene consecuencias, por supuesto, políticas, ¿no? Y vamos a estar regresando con 2 analistas del tema cubano que para nosotros es un placer y un honor darle la bienvenida. Es Alejandro Aguirre y también va a estar con nosotros Armando Ibarra. Son 2 republicanos que vamos a analizar precisamente el futuro del partido aquí en el Estado y a nivel nacional. Y también vamos a estar analizando con ellos el discurso del presidente en la noche de hoy en solamente unas horas. Pero antes de despedirme, quiero felicitar a nuestra compañera, María Elvira. María Elvira ha logrado una entrevista tremendamente dramática, la va a transmitir en solamente unos minutos, que es con uno de los cubanos que está en México, sobreviviente de esta tremenda tragedia que sucedió hace solamente unos días, donde 17 compatriotas perdieron la vida. María Elvira logró identificar y hablar con uno de los sobrevivientes de esa tragedia y está narrando de una forma tremendamente dramática lo que pasaron en alta mar y cómo fue que tuvieron que ir tirando a algunos de estos cubanos por la borda para poder ellos sobrevivir. No se pierda esta entrevista, va a ser en un ratito en el programa de María Elvira. Nosotros regresamos en solamente unos segundos. Regresamos aquí a Prohibido Callarse. Tenemos 2 invitados que para nosotros es un placer darle la bienvenida. Está Armando Ibarra. Armando es graduado de MIT, ¿right? Sí. Y además eso es encuestador, uno de los mejores encuestadores republicanos y conservadores que tenemos aquí en nuestra ciudad. Y tenemos a un queridísimo amigo, Alejandro Aguirre. Desde hace cualquier cantidad de años venimos compartiendo micrófonos juntos. En la década de los 90 teníamos un programa básicamente de análisis en FM 92. Dios mío, ¿cómo ha llovido desde aquello, mi querido amigo? Un poquito. ¿Cómo ha llovido desde aquello? Sí, señor, gusto tener. Igualmente, el honor es para mí y nada, para tu familia nuestro saludo, para tu padre, para tu mamá, para todos nuestros saludos. Gracias, Roberto. Vamos al tema que nos ocupa en el día de hoy. El tema es precisamente cómo es que el Partido Republicano se tiene que estar transformando. Armando ha hecho una serie de estudios. Precisamente hablábamos en los otros días de cómo se ha ido transformando el Partido Republicano de un partido donde las cuestiones sociales primaban, un partido donde el tema económico está primando, y cada vez que se mete el tema social, pues de alguna manera esto termina por electrocutar a alguien.
Sí, estoy de acuerdo. Me parece de que el partido está yendo por un proceso donde va transicionando en temas sociales, pero de una forma despacio, cautela, pero también deliberada, porque tienen que atraer a nuevos votantes sin perder su base de votantes de más edad, tradicionales, conservadores. Y eso es vamos a decir, un ejercicio en balance entre el futuro, que son los votantes jóvenes, y la base tradicional del partido. Una de las cosas que uno se pregunta, Alejandro, precisamente es, en marco de lo que él estaba diciendo, es hasta dónde precisamente se está abriendo una nueva dimensión política en los Estados Unidos, donde el centro nuevamente vuelve a recuperar, o sea, un protagonismo que había perdido en los últimos tiempos. Durante mucho tiempo vimos que la izquierda del Partido Demócrata pues se tenía un protagonismo dentro de la política demócrata. En los últimos años hemos visto que la derecha del Partido Republicano había tomado control, algunos creen, del discurso político, con un daño tremendo para el Partido Republicano, y esto le había costado control del Senado ya a los republicanos en más de una ocasión. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo primero que hay que tomar en cuenta una cosa. En la historia de Estados Unidos en muchas ocasiones han habido divisiones dentro de los partidos y dentro del Congreso. Parte de la razón es política, pero parte de la razón es porque el país también está pasando por una transición y el país está dividido. Es decir, el Partido Republicano no solamente ha tenido divisiones por el Tea Party, que en realidad no es un partido formal, pero también hay un grupo de jóvenes, un grupo de los milenios que también están atraídos a los pensamientos libertarios, es decir, de partidos más pequeños. Entonces, recuperar el centro es una cosa muy difícil porque va a requerir un gran liderazgo político, es decir, una persona de mucho talento podría ser un Jeb Bush, pero podría ser otra persona, es decir, no necesariamente Jeb, podría ser otra persona, pero necesita ser una persona con gran capacidad de liderazgo que pueda tener un mensaje, claro, que sea receptiva para cada uno de los sectores de mayor importancia en el país. ¿Les extraña a ustedes la contienda para gobernador? Yo he sido muy crítico de las posiciones de cualquiera de los dos, ¿no? Y he estado diciendo en más de una ocasión que esta contienda vamos a saber el resultado mucho más temprano de lo que muchos se imaginan. Y a mí una de las cosas que me llama la atención es que después de tanto dinero gastado todavía hay un empate casi técnico. Muchos hubieran podido pensar que el dinero que Scott ya se gastó prácticamente tratando de triturar a Chris hubiera dado más resultados. ¿Estás tú de acuerdo con eso o no? Bueno, a mí me parece de que la posición que está Scott ahora era natural. Fue un gobernador que antes que el primer día de que se fue a ser gobernador ya estaba bajo una gran crítica, no solamente del Partido Demócrata, sino de muchos independientes y republicanos. Y de republicanos. Porque la contienda con McCollum fue realmente dura. Sí, exactamente. Yo no esperaba de que estuviera más adelantado. Creo que esto es más o menos donde se esperaba que él iba a estar. Y también todavía queda mucho tiempo entre ahora, en términos políticos, es como años, entre ahora y noviembre, y lo que no sabemos es qué es lo que va a pasar entre ahora y noviembre. Pueden haber... ¿Tú crees que esto se va a decidir en noviembre? Bueno, no en noviembre, normalmente se deciden en octubre, pero puede pasar mucho entre ahora y yo creo que si Scott no tiene una ventaja de por lo menos 2 o 3 puntos a principios de octubre, las posibilidades de que Charlie gane son muchas mayores de las que nosotros mismos nos imaginamos. Pero también acuérdate que la candidatura de Charlie no es tampoco una candidatura tan local. Es decir, los demócratas también le están metiendo todo tipo de esfuerzo para descarrilar la candidatura del actual gobernador. ¿Qué tiene que hacer para ganar? Scott. Eso es una pregunta muy difícil. Es decir, Scott tiene que demostrar que su contrincante es una persona que no es capaz de gobernar porque es una persona que no tiene una filosofía política confiable porque cambia cuando políticamente le conviene. Obviamente el gobernador anterior es decir, ha dicho que es republicano, ha dicho que es conservador, ha dicho que es más progresista, ha dicho que está en contra del aborto, ha dicho que está a favor del aborto. Es decir, existe esas contradicciones. Escogió muy bien su candidato para teniente gobernador, pero yo creo que lo que Scott... O sea, ¿tú crees que Annette ayuda? Sí. Creo que es una persona simpática, creo que es una empresaria, es una persona que
que ha demostrado lo que es el sueño americano, una mujer muy inteligente además. Pero lo que él tiene que demostrar es que su contrincante no es una persona firme en sus convicciones y que básicamente tiene que demostrar que es un hipócrita político. ¿Qué tiene que hacer Charlie para ganar? Y a ti como analista republicano y como estratega republicano, ¿qué tendría que hacer? Me parece de que el reto importante es que él saque a votar la base de Obama, la base demócrata en Miami-Dade y en Broward. Esos son los dos condados más importantes para un candidato demócrata. Tienen la gran mayoría de los votantes demócratas del estado y tienen que sacarlo en grandes cantidades, igual que lo sacó Obama en 2008 y en 2012. Es algo que creo que puede ser difícil, aunque tenga netadeo en la boleta. Como dijo mi colega, él es un candidato con muchas contradicciones y un candidato que ahora se da para fácilmente hacerlo una persona controversial. Es fácil distraer a Charlie, es fácil distraer al votante de Charlie, el líder de gobierno, el ejecutivo, y más que todo poner adelante a los votantes en sus caras, Charlie más una personalidad que un gobernador. ¿Sabes que una de las cosas que a mí me parece, no? Es que ambas campañas, van a trabajar en desacreditar a su contrario. Más que voten por mí, voten en contra de él. Me parece que hay muchos votantes que lo que van a esperar alguien que haga propuestas de futuro. Más que este gobernador se robó, o sea, tuvo una multa de 1.700 millones de dólares y estaba en el Tea Party y esto, el otro. Y el otro fue un hipócrita que estaba al lado de un abogado que quiso comprar la gobernación, que es lo que estamos viendo en este momento. El 70% de los anuncios de Scott es para básicamente ligar a Charlie con este abogado de Broward que terminó básicamente en la cárcel. Una parte importante de los anuncios de Charlie también son desacreditando la gestión de Scott. Y ambos se están dando... ¿Y que funciona? ¿Tú crees que funciona? Sí funciona, porque si alguien siempre sale ganando. Entonces, mientras que alguien gana, por necesidad van a ganar, es decir, lo que van a poder probar es que X anuncios o X series de anuncios que fueron muy negativos funcionaron, tuvieron un impacto. Sí. Tenemos que pasar a la publicidad. Cuando regresemos, el presidente de los Estados Unidos tiene un 40% de aprobación nada más. El récord es un récord histórico y realmente cómo esto va a afectar y si de alguna manera esto va a afectar el 16. Esto lo vamos a analizar también con nuestros invitados cuando regresemos aquí en Prohibido Callarse en solamente unos segundos. Ok, regresamos a este programa y tenemos precisamente, como ya le había dicho, tenemos a Alejandro Aguirre, un queridísimo amigo, analista político, y tenemos también a Armando Ibarra, consultor político y además de eso también pues encuestador. El presidente va a hablar en solamente un par de horas a la Nación con un 40% de aprobación. Alejandro, ¿qué va a pasar? ¿Cómo puede el presidente de alguna manera convencer a republicanos y a demócratas y a la nación entera de que está en el rumbo correcto cuando tantas personas piensan de que su política exterior, que su política económica es un desastre? Lo que tiene primero es que convencer los que tiene un plan y que tiene un plan que puede funcionar. Es decir, a él lo han criticado severamente por estar un poco desconectado de las cosas que están pasando, particularmente en el área de Siria y de Irak, en donde tuvo la conferencia de prensa hace 10 días o algo por el estilo, diciendo que en realidad no tenía una estrategia en este momento para algo. Primero, para una persona que recibe información secreta de uno de los mejores sistemas de inteligencia mundiales todos los días y para un movimiento que tiene meses, casi 6 meses de estar moviéndose militarmente en esos dos países. Es decir, eso fue un tremendo error de parte de él. Él tiene que tratar de borrar esa imagen de los ciudadanos. ¿Lo puede hacer con un discurso? Yo no creo que lo puede hacer con un discurso, pero tiene que empezar con ese discurso. O sea, el discurso de hoy es para su carrera política y para su presidencia es importante. Para su presidencia, para su legado y además para la seguridad de la nación. Esto es un problema real, no es un problema inventado. ¿Afecta esto a los demócratas en la contienda ahora para el 14? Bueno, definitivamente, en muchos lugares, entre muchos votantes, la percepción es que es un presidente que está un paso atrás, que está desconectado, no está mirando la realidad. En 5 minutos después que da un discurso sobre el asesinato del periodista en Siria, se va a jugar golf. Simplemente la óptica, la apariencia. Que tuvo que reconocer. Tuvo que reconocer lo que había sido una metedura de pata, ¿no? Exactamente, y esto va reforzando una narrativa que los republicanos quieren hacer
que es de que este partido demócrata simplemente no tiene la capacidad de gobernar, de hacer campaña, de hacer promesas bonitas, de inspirar a votantes, absolutamente, y ha hecho un trabajo magnífico, pero en gobernación vemos no solamente en la política exterior, sino en la economía, en inmigración, en muchos temas. El tema de inmigración, Alejandro, el presidente acaba de posponer una serie de medidas, o sea, que quiere tomar en materia de inmigración. El debate básicamente está dado. Una de las cosas que yo creo es que, y a veces les recuerdo a muchos el papel que jugó precisamente el Partido Republicano, no solamente en este tema de migración, que no lo repiten, sino en temas tremendamente populares en Estados Unidos, la ley de derechos civiles, en los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Un partido que realmente tenía una visión muy progresista en la década hasta los 70, diría yo, principios de los 70, de pronto pues se mete en una esquina y elimina una parte del electorado, entre ellos los votantes afroamericanos, que repito, si no hubiera sido por el voto de los republicanos del noreste, no hubiera habido ley de derechos civiles en Estados Unidos. Dicho eso, o sea, ¿cómo los republicanos pueden de alguna manera, y ahí está el futuro del Partido Republicano, creo yo, pueden potencializar ese voto cuando siguen negándose a discutir los temas de inmigración? Uno puede decir, el presidente no debe pasar nada por decreto, como lo ha dicho el senador Rubio, que yo creo que es un error tremendo por parte de él, y además yo voy a paralizar el gobierno si lo hace. Pero la cuestión es, ok, ¿están ustedes dispuestos de alguna manera a discutir eso en la Cámara y en el Senado? Y todo parece indicar que no. No, y tienes toda la razón, pero es un tema bastante delicado por algo que dije al principio de del segmento anterior. Es que el país está sumamente dividido. Es decir, a veces se nos olvida que cada uno de estos congresistas también tienen personas que los eligieron por posiciones que han tomado, y particularmente las personas que están en las zonas más afectadas, las zonas limítrofes con México en este caso, son las personas que sienten que el gobierno federal los ha abandonado en el tema de la inmigración. Entonces, ciertamente ya sabemos cuáles son las fallas del presidente, pero el presidente, pero el presidente, ¿por qué no poner la votación, sí, Alejandro? pero el mismo presidente, y esto salió en todos los periódicos, el mismo presidente decide aplazar cualquier acción ejecutiva sobre el tema de la inmigración porque los miembros de su partido tienen miedo, los demócratas tienen miedo en lo que puede ser una represalia de los votantes. Entonces, no es solamente un tema republicano. Estoy de acuerdo que los republicanos... Esto no es una tremenda oportunidad de los republicanos de decir, es una tremenda... Y se puede llevar el voto hispano precisamente porque... No estoy seguro si se lo por lo pueden menos llevar, no lo rechazan. Pero lo que pasa es que ellos están en desacuerdo. Hablar de la reforma de inmigración es un tema. Yo estoy a favor de una reforma de inmigración, conozco a muy pocas personas que no están a favor de ella. Lo que pasa es que cuando llegas a definir qué es lo que es una reforma, es decir, en qué va a consistir... La que está en el Senado. Hay mucha gente que está en desacuerdo pero con esa. Y por eso señalaba que y hasta dónde esto puede tener un costo, y es el tema que a mí me parece apasionante, ¿no? Porque el senador Marco Rubio, y hablando precisamente de cambiar posiciones políticas por miedo o por ventaja, el senador Marco Rubio es uno de los líderes del tema migratorio, o sea, forma parte del grupo que termina construyendo esta ley que pasa al Senado. Todavía no había terminado de pasar la ley. El senador Rubio, por motivos políticos, empieza a criticar la ley, termina haciendo campaña en contra de la ley para que no la pongan en el Senado, y en estos momentos no solamente hace campaña en contra de la ley que él mismo ayudó a poner en el Senado, sino que también critica al presidente porque por decreto se va a hacer algo. Estas contradicciones de ambos partidos no termina por alienar a una gran parte de los votantes. Bueno, yo estoy de acuerdo con Alejandro cuando él mencionó de que es un tema bastante dividido. Inclusive en una encuesta reciente del Wall Street Journal y NBC le preguntaron a los votantes si ellos están más de acuerdo con el punto de vista o en quién tienen más confianza, los republicanos o los demócratas en el tema de inmigración. Y un 7% más escogieron los republicanos que los demócratas, aunque muchos apoyan una reforma ambigua. El punto aquí, hay varios puntos. Primero es que entre muchos republicanos independientes, más que todo entre muchos votantes blancos, ellos tienen piensan sinceramente de que una amnistía o algo parecido a eso es un error grave. Segundo,
la gran mayoría del país. Nosotros vivimos en Miami, que es una ciudad con mucho hispano, una área liberal, y muchos que están en la prensa también viven en áreas con muchos hispanos y en ciudades liberales. Y lo que ellos ven, las personas que están alrededor de ellos, no representan al votante averaje en este país. Una gran parte de los votantes, particularmente los blancos y hasta muchos afroamericanos que no viven en ciudades como Miami o Los Ángeles o Nueva York, simplemente no están de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo y totalmente de acuerdo con Alejandro, el costo político que puede tener, pero realmente solamente una persona terminaría perdiendo su trabajo, y es Boehner. O sea, si Boehner pone esto en el piso, estoy seguro que viene una revolución y a él lo sacan de speaker, pero solamente sería él, porque esta ley pasaría con un grupo muy pequeño de congresistas republicanos y la mayoría del voto demócrata. Por eso Mario Díaz Balart termina básicamente denunciando a Boehner y termina diciendo, usted no ha ejercido el liderazgo, de la misma manera que el presidente no lo ha ejercido en este momento. Y creo que Mario tiene toda la razón, es decir, que no ha ejercido el liderazgo, pero no lo ha ejercido. Bueno, a lo mejor él no está de acuerdo, pero entre las razones que no lo ha ejercido es porque es una cosa sumamente peligrosa para él políticamente, porque puede hacerle daño a una base fiel al partido. Porque acuérdate... Pero es que no lo terminaría aprobando los miembros republicanos. Republicanos habría 10 o 12 que nada más que se necesitan. Claro. Los demás terminarían votando en contra y se lograría pasar. Bueno, sí, pero no quiere decir que no deja de tener un efecto negativo, posible un efecto negativo para el partido. Principalmente para él. Yo creo que hay Boehner, de la misma manera que el presidente está tratando de cuidarse su pellejo, creo que Boehner está tratando de cuidarse. No, sin duda, eso es sin duda, pero también acuérdate, Roberto, que nosotros hablamos de encuestas, pero ellos piensan en votantes. Y a veces lo que dice una encuesta no es exactamente lo que va a hacer o lo que piensa la persona que realmente va a salir a votar, que a veces son números muy reducidos. Qué bueno siempre tenerlo en el programa. No hay nada más interesante y más reconfortante que hablar con gente inteligente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Para mí es un placer y honor siempre. Para mí es un placer y honor, igual que ti, Armando. Nada, vamos ahora a opciones de un mundo moderno. El mundo moderno tiene cantidad de opciones, pero esta le interesa a usted mucho conocerla. Regresamos. Ok, llegó la hora de opciones de un mundo moderno. Tenemos a José Aponte aquí con nosotros. Mi querido José, ¿cómo está usted? Gracias, Roberto. Me acaba de llegar, ayer me encontré con una persona en la calle que me dijo, por favor, pregúntale a José qué es lo que tienen de especial las células madre. ¿Qué es lo que la hace tan especial? A ver. Bien, Roberto, mira, el cuerpo humano está compuesto de más de 200 tipos de células. Entre ellas encontramos una célula muy importante, que es la célula madre. Esta es la única célula en el cuerpo que tiene la capacidad de autorregenerarse y por eso se la llama células pluripotentes. Este es el ingrediente principal de Madrecell Plus, Roberto. Qué bien, ¿quién la puede utilizar? O sea, ¿quién, por ejemplo, mi tía tiene en este momento un alto problema con diabetes? ¿La puede utilizar, sí o no? Correcto. Todas las personas que sufren de diabetes, artritis, hipertensión, dolores musculares y falta de energía, presten mucha atención, porque con Madrecell Plus estimulamos la médula ósea para que ésta produzca nuevamente células madres. Estas viajan a través del torrente sanguíneo y se alojan en el órgano que más lo necesite, regenerándolo nuevamente y eliminando todos estos padecimientos, Roberto. Sí, bueno, pues ahora para ustedes, para los televidentes de Prohibido Callarse, hay algo muy especial. ¿Cómo obtenerlo? Pero no solamente cómo obtenerlo, ¿no? Sino las ventajas que usted, por ser televidente de Prohibido Callarse, va a tener. A ver, cuéntanos, José. Bien, Roberto, mira, una de las ventajas más principales de Madrecell Plus es que es un tratamiento 100% natural, sin ningún tipo de contraindicaciones, gracias a su ingrediente principal, Aphanizomenone Floss Aquae, el cual es un alga mejor conocida por sus siglas AFA, la cual estimula la producción de células madres. Y como te prometí, hoy te traigo una promoción especial. ¡Qué bien! Para todos los televidentes que llamen en este momento al número en pantalla, podrán obtener con su tratamiento de Madrecell Plus el segundo mes totalmente gratis, Roberto. No, pero yo creo que tenemos que darle algo más, porque o sea, los televidentes de Prohibido Callarse se merecen algo más especial. ¿Qué más le podemos hacer? A ver, dígame. Bueno, Roberto, mira, los primeros 50 pacientes que llamen en este momento al número en pantalla también obtendrán el tercer mes del tratamiento gratis, Roberto. Bueno, pues a llamar ahora mismo al teléfono que está en pantalla si usted quiere de alguna manera obtener los beneficios de esto que es lo último en la ciencia de medicina natural. O sea, muchas gracias. Regresamos aquí a Prohibido Callarse en solamente unos segundos.
Ok, así llegamos al final del programa. Recuerden que María Elvira tiene una entrevista con uno de los sobrevivientes de este naufragio que se dio ahora en México. Mañana tenemos un análisis exhaustivo sobre el discurso del presidente y también le estaremos rindiendo homenaje al 9/11, ¿no? A esta fecha luctuosa del pueblo norteamericano. Nosotros regresamos mañana. Yo estoy mañana en Actualidad desde las 10 de la mañana, 10:20 y 10:40. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Gracias. Hasta luego.